La política nacional de descentralización del gobierno del presidente Boric se traduce en un proyecto de ley conocido con el nombre de Regiones Más Fuertes, el que actualmente se tramita, y ojalá que sea así un verbo presente, se tramita, sigue tramitándose y vamos que avance, está pasando, work in progress como dicen, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, y básicamente la iniciativa consta de 3 grandes ejes, muy sintéticamente. El primero busca generar nuevas fuentes de ingresos para las regiones. El segundo, regular el gasto mediante un nuevo sistema presupuestario regional, y el tercero, establece medidas de control y rendición de cuentas a través de la fiscalización de la Contraloría. A fines de agosto, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías Palma, subrayó la problemática del país al recordar que Chile es justamente una nación en extremo centralizada y quienes somos de zonas más extremas, como Aysén, dijo ella, vivimos los males del centralismo. La también directora de la Asociación de Gobernadores Regionales agregó que, tal como sucede en otros países, el desarrollo de Chile vendrá de la mano del desarrollo de los territorios. ¿Hasta cuándo lo decimos? Y que nuestro país no se va a desarrollar si seguimos con un foco centralista donde solo está la región metropolitana y lo que se ve ahí al lado. En la ruralidad no llega al Estado. La posibilidad de crecer desde los territorios es lo que ha hecho que los países puedan avanzar. Palabras de nuestra invitada que nos acompaña esta tarde acá en Radio USACH, Andrea Macías Palma, socióloga, gobernadora regional de Aysén y, te repito, directora de la Asociación de Gobernadores Regionales. ¿Cómo está, gobernadora? Bienvenida. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias por el espacio. Saludar a todos quienes nos están escuchando aquí en Radio USACH, quienes nos ven también. La verdad es que estos espacios son tremendamente relevantes, sobre todo para hablar y poner en la agenda pública el tema de la descentralización, que muchas veces pasa como muy piola, como muy por debajo, o simplemente no se toma en realidad con el peso que tiene. Sí, como que suena bien, como que es políticamente correcto, pero a la hora de los que hubo y las bajadas, nadie hace nada, ¿no? Justamente, siempre decimos eso nosotros. Una cosa es hablar de descentralización y otra cosa es tener la disposición de avanzar en la descentralización, porque finalmente la descentralización tiene que ver con que hay que ceder poder a las regiones, y cuando alguien cede poder en una parte hay un otro que lo pierde, ¿cierto? Sí. Y ese que lo pierde precisamente es donde hoy día nosotros encontramos esas trabas para poder avanzar, y es lamentable porque efectivamente, tal como tú lo leías ahí, nosotros tenemos la convicción, y no porque lo diga uno, porque es cosa de mirar los modelos de desarrollo, ¿cierto? La descentralización es fundamental para avanzar en mayor equidad, sobre todo en territorios más aislados. Y eso quiero subrayar, porque no es lo mismo hablar de Valparaíso, hablar de Concepción o hablar del norte, Arica, Parinacota, de otras regiones que por anga por manga están siempre en el debate público y por la cercanía también justamente con el gobierno central. Por supuesto tienen otro protagonismo. Exacto. Y claro, uno dice Aysén, sí, qué maravilla, y el turismo, y la naturaleza, pero vamos a hablar de lo realmente importante, la política Exacto. pública, cómo se hace presente, cómo está el Estado o no en Aysén. Hablemos de ese diagnóstico en general de la región de Aysén. Bueno, en la región de Aysén nosotros siempre planteamos que el Estado ha llegado tarde, pero además que hay una deuda del Estado chileno con la región de Aysén. Nosotros decimos el Estado está retrasado en 100 años por lo menos en materia de inversión en la región de Aysén. Y eso, mucho de ello tiene que ver justamente con esta política centralista que mira a nuestro país como un todo. Y dentro de eso uno pudiese hacer, hay cosas muy concretas. Tú puedes decir el análisis de la inversión pública, porque los gobiernos regionales, para que la gente sepa, nos dedicamos a hacer inversión pública para avanzar en mayores niveles de desarrollo en nuestras regiones, en el ámbito social, político, económico, cultural, ¿cierto? Entonces, la política pública se evalúa siempre. Y la metodología de evaluación, por ejemplo, de la inversión pública es costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y a cuánta gente beneficio? Claro. Y de eso depende si yo puedo llevar adelante una inversión o no. ¿Qué pasa en una región como la nuestra, que tiene la menor densidad poblacional? La respuesta muchas veces es: no podemos hacer el alcantarillado porque sale mucho dinero para tan poca gente. No le podemos responder eso a la gente. No, por supuesto. Y eso es lo que ha tenido además a la región de Aysén en un desarrollo mucho más, con mayor retraso finalmente, porque nosotros tenemos localidades donde no tenemos servicios básicos.
Estamos hablando y estamos hablando del año 2023, de comunidades donde uno debiese entender que por lo menos debiésemos tener alcantarillado. Exacto. Por lo menos debiésemos tener regulados los sistemas de electricidad. Tú sabes que la ley no se hace cargo de los sistemas aislados, por ejemplo, de energía. Eso significa que hay sistemas donde la gente paga, pero una cantidad impresionante de plata por poder tener energía, porque no están regulados. En el caso de la región de Aysén no somos parte del sistema interconectado central, por lo tanto somos parte de un sistema mediano y la ley permite que una empresa genere, transmite y distribuye, por lo tanto tiene el monopolio y claro, teniendo la mayor reserva de agua y donde le sale en menor costo generar la energía a la empresa eléctrica, somos la en materia de energía, por ejemplo. Entonces, la política pública centralizada no llega a los territorios y ahí está la relevancia del gobierno regional, porque los gobiernos regionales llegamos con mucha más eficiencia que cualquier otra institución del Estado. Y eso es lo que nosotros defendemos como punto, entendiendo que deben haber regulaciones, que debe haber control, entendiendo que nadie está para estar avalando ninguna situación de corrupción. Sí. O sea, en eso nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, de que esto es caiga quien caiga, y yo me alegro de que hoy día esa sea la posición también que se está tomando, porque hemos visto muchos actos de corrupción en distintas administraciones, no solo por privados, sino que por las propias instituciones del Estado que han defraudado al propio Estado, y la respuesta no ha sido la misma. Entonces, hoy día claramente en esta ya casi crisis que existe, hay que avanzar en esos mayores niveles de transparencia y de control, pero eso no puede mermar el accionar de instituciones como los gobiernos regionales. Vamos a explicarle eso, gobernadora, a los auditores, a las auditoras, para que entiendan también y podamos separar las aguas, porque no podemos meter todo al mismo saco, y vamos a hablar de estos ejes que anunciamos en la introducción. Pero antes quiero detenerme en este como retraso o rezago que de alguna forma tiene esta región, que está bastante aislada del poder central, según el modelo que todavía impera en nuestro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora de algo tan simple y que incide, por supuesto, en la calidad de vida, como es el alcantarillado o el monopolio en la electricidad, la energía? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la salud, que es algo que parece absurdo subrayarlo en cuanto a la importancia, porque literalmente es vital? Casi todas las regiones siempre han tenido problemas, y sobre todo las del sur, con los especialistas y incluso con la medicina, digamos, interna o general. ¿Cómo se vive en Aysén el tema de la salud y cómo tienen que la gente trasladarse cuando tienen una urgencia o necesitan un especialista? Bueno, absolutamente complejo. Yo en la región de Aysén siempre planteo que la salud está enferma. La salud está enferma. La región de Aysén es una de las, bueno, es la única región que la atención primaria no depende de los municipios, sino que depende del propio servicio de salud, vale decir, de un organismo autónomo, ¿cierto?, con dependencia y que nace desde el propio Ministerio de Salud. Sin embargo, la calidad de la atención primaria es paupérrima. Ahora se está queriendo avanzar en proyectos de expansión presupuestaria, porque de verdad que está muy enferma. Fíjate que la región de Aysén no tiene UCI pediátrica, por ejemplo. Ufa. O sea, nosotros ahora acabamos de estar, imagínate, con las temperaturas, con los niveles de contaminación, con todos estos virus, con todos los virus que están circulando. Y post pandemia hemos tenido que sacar una cantidad de niños y niñas de la región con traslados aeromédicos que es un tremendo costo para el Estado, por no contar con una UCI pediátrica que se viene prometiendo ya hace a lo menos, no sé, 10, 15 años. Llevamos años tratando de tener nuestro hospital regional. El hospital regional que existe en la región de Aysén es un hospital que ya está colapsado, que se están sacando de un lugar para meter en otro, ya no hay dónde colocar más, y existe un tremendo retraso por la incapacidad de las instituciones de ponerse de acuerdo respecto de dónde se hace el hospital, cómo se hace el hospital. Nosotros como gobierno regional ya financiamos el estudio preinversional completo, pero ahí está definiendo entre que dónde está el terreno, y ahí bienes nacionales, educación, salud y todo. Mucha ahí. burocracia. Oye, tremendo, tremendo. ¿Y qué tenemos? Tenemos finalmente un territorio que hoy día todavía tiene tremendas carencias. Nosotros hemos logrado avanzar a través de convenios de programación, donde como gobierno regional nos hemos hecho cargo de la construcción de toda la red de postas. Mira la relevancia, Daniela, de los gobiernos regionales. Nosotros nos hemos hecho cargo de toda la construcción de la red de postas de salud rural de una región extensa que abarca una geografía desde la región metropolitana hasta la 9ª región. Eso es la región de Aysén. Y cuando uno mira cuántos aeropuertos tú te encuentras en ese territorio, allá no tenemos ninguno, lo que tenemos es un aeródromo en Balmaceda.
En esa misma extensión, los servicios locales de educación, entendiendo que hay mayor densidad poblacional y todo, pero pensando en geografía, hay más de 40 en esa extensión. A nosotros nos tocó uno, que entra en funcionamiento el próximo año y que yo digo, chuta, ¿qué va a pasar cuando haya que llevar leña al litoral con un SLEP que está en el centro? O sea, el modelo centralista además se reproduce en los territorios. La salud está colapsada. Nosotros tenemos una entrevista justamente mañana con la ministra de Salud para abordar estos temas. No tenemos unidades de hemodinamia, está colapsada la central de esterilización, me había olvidado el nombre, disculpa, pero efectivamente son demandas históricas. Hoy día tú sabes que hay hospitales donde no se pueden llevar adelante partos, hay demanda de parte de las mujeres de Aysén, de Chile Chico, de Cochrane, que tienen que salir un mes antes, un mes y medio antes, de acuerdo a su condición. Y separarse de su entorno familiar. Y dejar a los otros hijos y dejar a la familia para irse a una casa de la mujer campesina para poder llevar llevar a término su embarazo desvinculada y desarraigada de su seno familiar. O sea, una salud que está en crisis, un modelo, porque tienen instalado, y ahí volvemos al punto del centralismo, Chile no es igual. El modelo de gestión de red que se utiliza en Santiago, que se utiliza en la 8ª región, en la 4ª, qué sé yo, es inaplicable en algunos otros territorios. Entonces, por eso es tan importante avanzar en modelos de descentralización, entender que la política pública tiene que tener pertinencia territorial. La política pública está hecha para reducir brecha. Cuando yo tengo una brecha en algún tipo, es la política pública la que responde. Exacto. Pero en este modelo, para los territorios más extremos, sobre todo, tenemos políticas públicas que no tienen ningún tipo de aplicabilidad. Mira, fíjate que en este afán centralista, me imagino que tú has escuchado hablar de esto de las compras centralizadas, ¿cierto? Los temas de los convenios con las empresas de telecomunicaciones. El Estado chileno convino con una que resulta que en mi región, en la mitad del territorio, no tiene cobertura. Exacto, y yo estoy obligada a contratarlo. Sí, increíble. O sea, yo no puedo ahorrar y comprar pasajes más baratos directamente con la aerolínea porque al Estado chileno se le ocurrió que había que tener una agencia centralizada, obviamente, que finalmente termina siendo un tremendo costo para el Estado, mucho mayor. Entonces, la ineficiencia del centralismo de verdad que acongoja. Gobernadora, este tema del centralismo y todo este diagnóstico que ahora está más exacerbado y en el extremo de la región que representa, por supuesto, Aysén, y estamos con Andrea Macías Palma, que además es directora de la Asociación de Gobernadores Regionales, es un tema que viene... Yo desde que estudié periodismo que se viene hablando de este tema, por lo menos de que me acuerdo, y sigue. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto también cambia el modelo realmente en profundidad esta política nacional de centralización y con este proyecto de ley que se llama Regiones Más Fuertes? Porque claro, en el discurso suena precioso, pero veamos también un poco la bajada y cuánto eco tiene también justamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputados. Me presta ahí el control que me estoy ahogando. Oye, bueno, hoy día, dadas las condiciones en nuestro parlamento, en nuestro país, creo que no sé si son las mejores, estamos en las mejores condiciones o en el mejor momento para ir abordando estos temas, porque además los gobiernos regionales han sido víctimas, y lo digo con todas sus letras, víctimas también de una serie de situaciones donde se nos ha vinculado de manera muy tendenciosa, creo yo. Y de ahí me gustaría también poder hablar un poco más de eso, pero efectivamente el proyecto de ley Regiones Más Fuertes lo que hace es primero ver la posibilidad de que efectivamente las regiones puedan contar con mayores ingresos propios, que no sea necesariamente una carga solo para el Estado las regiones, sino que además a partir de nuestras propias vocaciones productivas o de los trabajos que hay en las distintas regiones, se puedan también generar nuevos ingresos a través de las patentes, por ejemplo. Imagínate la región de Aysén, tú sabes que Chile es el principal exportador de la principal proteína al mundo, el principal exportador de proteína del salmón para el mundo. Nuestro PIB a nivel nacional está ampliamente cargado por el aporte que hace la salmonicultura, más allá de los cuestionamientos medioambientales y todo eso, ¿ya? Solo hablando en términos económicos. Pero fíjate que las casas centrales y las patentes y todo no se pagan allá en la región de Aysén donde se produce la extracción. Y de todo lo que exporta Chile, más del 50% proviene solo de la región de Aysén. Entonces,
nos sentimos una región, el modelo extractivista también aplica para nosotros. Por supuesto. Aplica absolutamente. Entonces la posibilidad de recaudar tributos por los puertos, por ejemplo, ¿cierto? Que también es una oportunidad, y distintos otros tipos de impuestos que se puedan generar, para nosotros es una oportunidad, y que se respeten, que sean efectivamente territoriales. Ahí vemos una posibilidad importante, pero además vinculamos esto con altos niveles de control, y eso es súper importante decirlo, sobre todo en estos tiempos convulsionados por los casos convenio, por todas estas cosas que están sucediendo. Esta ley es la primera ley además que se trabaja de manera conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Nosotros fuimos parte de la creación de este proyecto de ley, por lo tanto tuvimos la capacidad de diálogo, de ponernos de acuerdo, y ahí es donde uno espera que en el espacio parlamentario se pueda producir una discusión con altura de mira. Yo hacía un llamado a la comisión el otro día que estuvimos allá en la Comisión de Hacienda en el Parlamento, y yo les decía, finalmente invitarlos a mirar con buenos ojos a los gobiernos regionales, que hoy día hayan situaciones particulares como lo hay en cualquier institución, pero que además aquí, yo insisto, nosotros hemos sido como el chivo expiatorio, porque nadie se sigue preguntando qué pasó con el MIMBU, qué pasó con los servicios centralizados. Hoy día los medios de comunicación han puesto foco en los gobiernos regionales, Contraloría ha puesto foco en los gobiernos regionales, cuando de los 12 puntos de control que ellos sacaron, nosotros como gobiernos regionales hay 9 que ya aplicamos. Si los que no tienen regulación no somos nosotros los gobiernos regionales. Por eso estamos también a la espera de ver cómo esto se resuelve. Y son asignaciones directas a privados. Claro. Y ahí hay todo un tema, porque todo lo que nosotros hacemos como gobiernos regionales pasa por toma de razón de Contraloría. Entonces, que sea el mismo órgano Contralor el que hoy día dice, no, aquí vamos a detenerlo todo. Por Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué se hablaba, gobernadora, de que los gastos hasta 7.000 UTM no estaban siendo fiscalizados, controlados? Porque la propia ley de gobiernos regionales, por un tema de eficacia de tiempo, digamos, de optimización de tiempo, porque establece que cualquier inversión menor a 7.000 UTM no requiere acuerdo del Consejo Regional. ¿Por qué? Porque sesionan 2 veces al mes, por un tema, finalmente tiene que ver con eficiencia nada más. Pero para sacar adelante el gasto nomás. Claro, pero siguen la misma tramitación, van a toma de razón, o sea, pasan el mismo proceso. Pero Contraloría, o sea, está ahí, presente igual, sabe lo que es cada peso que se invierte. Contraloría está presente en cada peso que se invierte, sea a través de la toma de razón de convenios, o sea a través de la toma de razón de las resoluciones que rigen los procesos concursales con organizaciones, porque aquí, ojo, aquí se ha sido irresponsable además en tomar definiciones apuradas. Hoy día hay una circular que tiene en jaque a miles de organizaciones en el país a través de un proceso concursal que se hizo con unas bases, digamos, y ahora viene, ¿cierto?, la dirección de presupuesto y dice, no, ahora todo tiene que ser con boletas de garantía. Perdónenme, pero un club de adultos mayores que está postulando un proyecto de un 8% social para poder acceder, ya que el sistema no le permite hacerse sus tratamientos bucales para poder acceder a prótesis dentales, por ejemplo, ¿cómo? ¿De dónde le vas a pedir una boleta de garantía bancaria por esa cantidad de plata si son organizaciones? Es muy distinto, aquí están mezclando peras con manzanas, y aquí lo que es peor y el peor daño también, Daniel, a mi juicio, es que aquí lo que se ha hecho es poner en cuestionamiento un mecanismo de manera completa sin importar qué tipo de instituciones, porque lo que ocurrió con Democracia Viva es un acto de corrupción a todas luces, que fue preparado, ahí hay dolo. Ahí hubo la intención, pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurre con otras organizaciones. ¿Quién podría poner en cuestionamiento? Hay fundaciones de verdad. A los bomberos, a Techo para Chile, a Teletón, a Chile Enter, a Prodemu, que son fundaciones también. Y mira, y otro punto. O sea, de verdad fundaciones, porque las otras más sin fines de lucro, uno le puede poner fundación o cualquier cosa, pero realmente fundaciones. Fundaciones de verdad. Exacto. Y el tema aquí, además, es mucho más de fondo, porque yo hoy día he visto una sobrereacción de parte principalmente de la derecha chilena, que yo creo que se confunden en el foco, porque finalmente esto es como dañar al gobierno, si esto tiene que ver con la gente, no perdamos de vista a la gente, para quienes nosotros debemos trabajar, porque aquí cuando se cuestiona esto, finalmente uno, si quiere hacer un análisis más profundo, y ahí desde la sociología también uno podría pensar y decir, bueno, miremos a nuestro Estado chileno, miremos nuestra Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que el privado lo hace todo, pues, y cuando el privado no puede, se mete el Estado.
Y hoy día Exacto. salen los mismos que defienden el modelo, salen, qué terrible esto de las fundaciones, y con las fundaciones se trabaja desde los años 90. Por Dios, la corrupción es corrupción donde sea. Pero aquí no puede haber un nivel de afectación a las personas, porque los gobiernos regionales somos la única institución que llega directamente a las personas. No hay otra. Gobernadora, y en No ese hay sentido, otra. ¿cómo ha afectado este llamado caso convenios, ¿no? Y todo, porque también usted señalaba ahí en una invitación y reflexión que fue publicada además de la participación en la Comisión de Hacienda de la Cámara y salía en el diario de La Tercera, ¿no? Son 3 las regiones donde hay cuestionamiento. Hay una, ya está formalizado, pero somos 16 y nosotros, por Aysén, señalaba, tenemos más de 500 convenios suscritos. Todos han pasado por Contraloría. ¿Cuánto esto teñido por este tema de la política y de la mancha o de lo que quiere poner el ojo la oposición, que es algo que se ha visto ya en varios ámbitos, pero también retrasa y pone freno, y es una tremenda excusa para justamente no sacar este Exacto. proyecto de ley de las regiones más fuertes que busca descentralizar y darles realmente este poder de toma de decisiones, recursos y la autonomía que tanto se requiere, porque para variar, Chile, aquí tirón de oreja en la OCDE, está por debajo del promedio de lo que se requiere para ser un país también, porque esto también es desigualdad, sin lugar a dudas. Mira, nos ha afectado profundamente. Déjame decirte que estamos desde el mes de julio, que fue cuando se sale todo esto, con resoluciones retrasadas en la dirección de presupuesto y con tomas de razón retrasadas también de Contraloría. 15 días, nunca Contraloría había estado con nosotros, a lo menos hasta 45 días para poder resolver algo. ¿Y por qué? Entonces, ¿porque dicen que están poniendo el ojo o porque están con otra pega? Se supone que porque se está poniendo más ojo, pero aquí finalmente los procesos están establecidos y ese es el punto que hay que tener. Aquí no ha habido finalmente, tal como tú lo planteas, hay 3 gobiernos regionales y ojo, el gobierno regional de Antofagasta, el proyecto que está en cuestión, es un gobierno que viene de la administración anterior. No es del gobernador Ricardo Díaz que está hoy día, eso es parte de la administración Piñera, cuando no habían gobernadores y gobernadoras regionales. El caso que no me gusta el nombre, pero la región en el Biobío, sí, es un caso que se denunció de manera anterior, porque efectivamente se descubrió que habrían irregularidades, por lo tanto eso ya venía en un proceso, justamente porque se había detectado que ahí habían problemas. Después. Claro, y después, lo que pasa es que después se toma, pero ya venía eso estaba desde el mes de mayo ya con proceso. Y en el caso de los lagos, bueno, ahí también ahí uno dice cuánto los medios de comunicación aportan a desinformar. Imagínate, recuerdo perfectamente, no voy a nombrar al medio, pero un diario que dice 29 de 32 convenios fueron declarados ilegales por Contraloría. Cuando la Contraloría a ti te representa, primero que nada, si la Contraloría encuentra algo ilegal, la Contraloría tiene la obligación de ir al Ministerio Público. Claro. Cuando la Contraloría representa, lo que te está diciendo es que administrativamente te falta un papel, hay que entregar mayor detalle de algo, pero no es que estén 29 convenios declarados ilegales. O sea, entonces, ¿cuánto aportan los medios de comunicación también en esta crisis que finalmente se traduce en una crisis de confianza entre la ciudadanía y los actores políticos y sus instituciones? Y eso es dañar a nuestra democracia, pero de una manera tremenda. Instalar desconfianza, cuando aquí lo que hay que hacer es que las instituciones efectivamente funcionen y que esto sea una oportunidad para sancionar a quien haya que sancionar. Nosotros fuimos quienes nos dedicamos a trabajar en este tercer punto que tiene el proyecto de ley Regiones Más Fuertes y que propusimos medidas mucho más de control, claro. Propusimos medidas de mucho control, mucho más de las que existen y de las que se estaban proponiendo. Dijimos, no, vayamos más allá, porque aquí lo que no puede pasar es que se instale que en los gobiernos regionales hay vicios de corrupción. Nosotros que entendemos la importancia que tienen los gobiernos regionales, tenemos 30 años de historia. Hace 30 años se crearon los gobiernos regionales, así de lento ha sido el proceso en nuestro país. Entonces hoy día, finalmente uno que dice, pucha, ojalá los parlamentarios y las parlamentarias de nuestro país puedan tomar esto y entender que aquí hay algo mucho más de fondo que es avanzar en el verdadero desarrollo. Fíjate que los gobiernos regionales hoy día, al menos en la región, bueno, es que es la misma lógica para todos. Tú sabes que en los últimos 2 años los gobiernos regionales hemos puesto más de 300.000 millones de pesos
en materias de seguridad para la compra de equipo y equipamiento para carabineros, por ejemplo. La institución de bomberos en estos últimos años también se ha sostenido gracias al aporte de los gobiernos regionales. Las bajadas de recursos para los contextos de emergencia en las regiones que han sido siniestradas, por ejemplo, con los incendios forestales, con las de vivienda, la primera respuesta ha llegado desde los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales somos las instituciones que podemos efectivamente ejecutar en el territorio de manera mucho más rápida y eficiente. Y sí necesitamos a los privados, pero necesitamos privados que tengan experiencia, claro, que sepan efectivamente, probos, y no gente que anda, porque tampoco podemos decir, no, si aquí en los gobiernos regionales o las fundaciones son todas ladronas, no. Si es por eso, o sea, en todos lados. Por supuesto. Y ejemplos hay. Por supuesto. Ejemplos hay. Y uno hubiese querido esta misma reacción respecto de muchos otros temas. Gobernadora Macías, se nos pasó el tiempo volando. Quiero saber, como dice mi compañero Rucio, el estado del arte de este proyecto de ley, qué es lo que se viene ahora. Sabemos que septiembre es un mes de claros oscuros, es muy intenso también para nuestro país. Sí. Y también, ¿qué es lo que están realizando ustedes desde Aysén? Veía ahí en la prensa que también estaban, a propósito de lo que estaba señalando en el ámbito de salud, y esto también lo es, de alguna manera, es la última etapa del estadio de vida, ¿no? La ampliación del cementerio. También ahí, Aysén, Puerto Aysén, sí. Que ahí estuvieron ahí con el alcalde firmando un convenio de la obra. Hablemos un poco también de lo que están trabajando en este último tiempo, partiendo primero por lo que se viene justamente en esta discusión del proyecto de ley Regiones Más Fuertes. Bueno, ahí nosotros estamos siendo convocados también como Asociación de Gobernadores y Gobernadoras para dar cuenta y rendir testimonio finalmente de lo importante que resulta poder avanzar con esta ley. Sabemos que hoy día no son los mejores tiempos para discutir en el Parlamento porque se está muy teñido de muchas cosas, creo que y todo se mezcla finalmente, sí. Lamentablemente las cosas se mezclan, entonces la idea nuestra es poder seguir avanzando. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en poder mostrar efectivamente el trabajo de los gobiernos regionales, y por eso uno agradece además, Daniela, todo espacio, porque no siempre los medios de comunicación están dispuestos a poder informar de la manera más adecuada. Lamentablemente entre el rating y el avisaje van definiendo muchas veces la agenda de los medios de comunicación, y eso uno pucha que lo lamenta, porque hoy día tenemos un consumo excesivo, pasan tantas cosas buenas. Yo soy una convencida que pasan tantas cosas buenas y lamentablemente los medios masivos nos tienen viendo todo malo. Claro, todo es como que la noticia tiene que ser algo que es algo negativo, un error o un robo, una situación dramática. Fíjate que ante esto nosotros, por ejemplo, como región, si me permites para ir terminando, nosotros como región hemos dicho, nuestros socios estratégicos son los municipios, no son los servicios, porque aquí también hay que entender que el hecho de que los gobiernos regionales adquiramos mayor autonomía también obliga a los gobiernos nacionales a que sus servicios centralizados hagan la pega. ¿Por qué? Porque antes los presupuestos del gobierno regional, ¿para qué se utilizaban? Para financiar los programas de gobierno del presidente o presidenta de turno, ¿cierto? Eran como un cajero automático. Nadie tenía idea de qué pasaba con los gobiernos regionales. Aquí lo importante era que el intendente llamaba y decía, oye, al ministerio tanto, hay que pasarle tanta plata para tal cosa, y se hacía. Hoy día, en esta forma, donde la primera autoridad regional es electa de manera democrática y estamos llamados a cumplir un programa de gobierno, nosotros estamos trabajando directamente con los municipios, entendiendo que el desarrollo es de abajo hacia arriba. Un solo ejemplo, la municipalidad de Villa O'Higgins, Campos de Hielo Norte, entrada a Campos de Hielo Sur, aislado totalmente, gente que hace patria, que se agarran y se enfrentan ahí con los argentinos que cada vez tratan de correr más el cerco para acá, ¿cierto? Correr el alambre. Ahí está la gente. Ellos recibían anualmente como 120 millones de pesos del gobierno regional para poder llevar adelante proyectos de infraestructura local. Cuando nosotros asumimos la administración y dijimos, no, esto no tiene que ver con votos, esto tiene que ver con el desarrollo del territorio. Y hoy día estamos aportando, ya vamos casi en los 800 millones de pesos a ese municipio, y le ha cambiado la cara y la gente lo reconoce, y nos decían, es que no van a ser capaces. Dije, ¿por qué no van a ser capaces de gestionar esos recursos? Si a los gobiernos locales hay que darle la posibilidad de que puedan desarrollarse, pues
Hay que cambiar la mirada. Los gobiernos regionales no estamos para seguir haciéndole la pega a los servicios centralizados. Los gobiernos regionales estamos para avanzar en la demanda real que tiene la gente. Hoy día en mi región, Daniela, la única institución que tiene recursos frescos dando vuelta en fomento productivo para reactivar la economía con toda la crisis que se ha vivido es el gobierno regional a través de 3 programas de fomento, uno de pesca artesanal, otro de microempresa y otro de pequeña y mediana empresa. Son 11.000 millones de pesos que tenemos circulando en la región. Pregunta cuánto tiene Corfo, cuánto tiene Cercotec. Nada, pues, si siempre han trabajado con los presupuestos nuestros. Entonces, esa es la mirada que hay que tener y por eso es tan importante avanzar en descentralización, el fomento al deporte. Tenemos una institucionalidad deportiva que no tiene recursos. Sí, me imagino. Que no tiene recursos. Tú vas a cualquier seremía de las 16 regiones del país, seremí del deporte o institutos de deporte, y tienen un par de programas de Activa la Vida Sana y listo, pues, y no hay más. ¿Quién llega con los recursos para poder efectivamente desarrollar actividad y trabajar a través de sus corporaciones y todo? Los gobiernos regionales. Entonces, tomémosle el peso hay real. que poner en valor el trabajo que realizamos nosotros y que respondemos además a la demanda ciudadana y no a una administración de turno. Y eso es fundamental. Porque nuevamente estamos hablando acá de la importancia del Estado, que se haga presente de forma ecuánime y bien distribuida, por supuesto, en todas las regiones, y no solo con el criterio que bien señalaba la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías Palma, de la cantidad, ¿no? Porque ese criterio también es como bien antiguo, de decir cuánto, no sé, poner X millones de pesos según la retribución de población comparado con, por supuesto, una región como la nuestra, metropolitana, o cualquier otra, incluso que es mucho más populosa. Eso además se refleja muchas otras cosas. El financiamiento de la educación pública, por ejemplo, en los territorios extremos. Universidades regionales pequeñitas que nunca van a tener 10.000 estudiantes. Claro. Quedan fuera de los meses sub, por ejemplo, de poder postular a fondos porque no tienen la cantidad de estudiantes. No, ese criterio no. Es terrible. Puerto Río Tranquilo, con esto cierro el ejemplo, lo prometo. Puerto Río Tranquilo, me imagino que has escuchado las capillas de mármol, ¿cierto? Que se vende, pero oye, se vende como pan caliente. Un orgullo. ¿Cierto? Foto en el aeropuerto, en los aeropuertos internacionales, estamos ahí. Y tú sabes que tenemos una tremenda lucha para que nos autoricen a tener un alcantarillado más grande, porque hoy día la gente va en verano, donde viven 600 personas, transitan 4.000 al día, un alcantarillado que fue construido para 250, que está colapsado. Imagínate cómo el día ahí. Oye, y no, porque resulta que no se puede calcular con población flotante, entonces el alcantarillado tiene que ser para la gente que está. ¿Cómo no se proyecta? No, esa mentalidad, por favor, absolutamente no. Bueno, ahí yo valoro, acaba de salir el reglamento de la política especial de zonas extremas, que al menos nos va a dar la posibilidad de que hagamos evaluación de inversión pública con este concepto de costo-eficiencia y no costo-beneficio. Así que eso también es un poroto de este gobierno, que yo creo que cuando siempre solo se enfocan las cosas malas, yo quiero relevar que salió esta política que antes fue un plan y que vino la administración anterior, ¿cierto? Y terminó con ese plan, y por lo tanto al instalarse una política especial de desarrollo de zonas extremas, hace que independiente de la administración que venga, los territorios que somos extremos, vamos a poder seguir contando con estas oportunidades de poder evaluar nuestra inversión de manera diferenciada, sin importar cuánta gente es, porque así sean 50 personas en una localidad, o sean 1.000.000, todas tenemos derecho a tomar agua, a tener luz y a poder ir al baño de manera tranquila. Tuvimos que elegir, en este caso, un presidente de Magallanes para que entendiera, ¿no? Es justamente también esta situación, porque parece que no todos tienen la misma empatía. Muchas gracias, gobernadora regional de Aysén, socióloga además, que tiene toda esta mirada más amplia, también más humana, directora de la Asociación de Gobernadoras Regionales, Andrea Macías Palma. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que se repita para seguir profundizando sobre este tema. Ojalá que tengamos también novedades acerca del avance de esta política nacional de descentralización llamada, ¿no?, con el nombre ya más común, regiones más fuertes, y quizás también poder hablar quizás en octubre, noviembre, de turismo sustentable para la región de Aysén. ¿Te parece? De todas maneras, y dejarlos invitados. Yo creo que ahí va a tener que ser por teléfono, me imagino. No, pero yo creo que ustedes deberían ir como enlace USACH. Vamos a hacer un despacho. Enlace USACH desde la región de Aysén, en el territorio. Vamos a mandar a Rusia, que es el que tiene el mejor equipo de ropa. Eso. Para ir para allá, el outfit. Sí, muchas gracias, Daniela, por la invitación, por poder generar este espacio, y siempre bienvenidos a la región de Aysén, de verdad. Muchas gracias.